hasta ahora hemos visto que emuladores hay de todo tipo en Android, desde consolas de 8, 16, 32 bits y las consolas de juego con más catálogo de juegos como la PlayStation 1, la PlayStation 2, la GameCube, la Wii, la PSP, XD. Nos hace falta todavía PC Vita, PS3, Xbox clásica, aunque sería genial, probablemente no sea necesario, ya que la mayoría de sus juegos están porteados a consolas más modernas como la Switch o inclusive en PC, o algunos inclusive ya en Android. Entonces la gran apuesta de la emulación está en Switch, en emular en Android Switch. Y los únicos candidatos que tenemos pues, actualmente es Skyline y ECNS. Como saben, ECNS ya le funciona a la mayoría de los juegos y puedes jugar con teléfonos no muy potentes. Pero Skyline le falta mucha compatibilidad y todo, pero a largo plazo Skyline podría convertirse en el mejor emulador porque va a ser mucho más eficiente, va a ser mucho más compatible, aunque le va a tomar bastante tiempo al parecer. Va a ser mucho más compatible y va a ser, como va a ser más eficiente, vas a poder usar teléfonos menos potentes y jugar juegos más complejos que en ECNS, porque en ECNS es un port, entonces por ahí va a tener varios problemas de compatibilidad que le van a quitar rendimiento. Aunque todavía falta ver qué tan buenos son los programadores de ECNS, que hemos visto que son muy buenos. Y por ese lado puede que consigan mejor rendimiento. Switch va a agregar, o sea, Nintendo va a agregar en Switch un bloqueo DRM, que es un sistema de software que se encarga de evitar la piratería. Pero esto va a perjudicar el rendimiento. No nada más en los emuladores, que es hacia donde va apuntado esto, sino el rendimiento a las consolas originales, a Switch. A los que estén jugando la consola original les va a afectar el rendimiento este bloqueo DRM. Y no va a ser para evitar la piratería, porque como hemos visto siempre, los piratas encuentran la manera de bloquear, de quitar esos sistemas antipiratería. Que tarde o temprano lo van a lograr quitar y los únicos afectados van a ser los consumidores. Este es un error que está cometiendo Nintendo, pero allá ellos, ¿verdad? Su decisión. Estos bloqueos de DRM dudo que lleguen a quitar mucho rendimiento en emuladores, y como los teléfonos suelen ser inclusive más potentes que la Switch, no creo que nos afecten mucho. Inclusive si nos afectan se van a quitar rápidamente, como les digo. Pero hay algo más interesante que está pasando y es la emulación de PlayStation 3 en Android. Hasta ahorita no ha habido grandes progresos, pero ya están trabajando, un desarrollador está trabajando en eso, en crear un emulador de PlayStation 3 en Android. Con la potencia actual de los teléfonos de Android actualmente que tenemos, dudo que realmente podamos mover PlayStation 3, porque es algo que hasta computadoras con GPUs dedicadas les cuesta. Pero está claro que si tuviera una optimización muy bestia, muy fuerte, sí podría un teléfono de esta época mover juegos de PlayStation 3. Aunque no lo crean, suena complicado, pero en teoría sí se puede. Ahora, llevarlo a cabo va a ser mucho más complicado porque hay muchos problemas a la hora de emular. No es tan sencillo como pasar el juego y ya. Y hay otro candidato que tenemos ahí en la sombra, que es emular PC directamente en Android. Esto tendría un montón de ventajas porque podríamos, imagínate, jugar todos los juegos de computadora. Solo dependería de la potencia de tu teléfono el poder jugar un juego de computadora. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de juegos que podríamos jugar? Podríamos jugar desde los Fallout, que son juegos que no consumen muchos recursos, pero que no están disponibles en Android, y que con un emulador se podría, pero no es tan sencillo. Y el candidato que tenemos para emular en PlayStation, en PC, y el candidato que tenemos para emular en PC es, bueno, tenemos Hoiplay y Kikiriroid 2, pero esos son emuladores que sirven para emular juegos de PC, pero que son novelas visuales y RPG Maker y cosas así, más sencillitas y concretas, que se basan en un motor de juego muy específico que es Rempi y el de RPG Maker. Entonces, por un lado tenemos eso para todos los amantes de las novelas visuales. Háganmelo saber en los comentarios si quieren que les haga un tutorial de cómo jugar novelas visuales en Android. Y la verdad es que hay muchas novelas muy interesantes, aunque muchas de las novelas ya las portean directamente a Android porque es más sencillo portearlas por su motor gráfico, que ya es muy conocido y que es código abierto, si no me equivoco. Pero hay otro candidato. En los últimos años Exagear ha mejorado un montón, y ahora ya empieza a hacer uso de la GPU y ya se empiezan a poder jugar juegos en 3D
Claro, juegos muy antiguos y sencillos, pero ya juegos 3D. Y juegos 2D ya es posible jugarlos a un rendimiento aceptable, pero es mucho más complicado de lo que parece. En general, tanto juegos 3D como juegos 2D, hay muchos juegos, pero muchos que no funcionan. Realmente son muy pocos los juegos que vas a decir, ah, este sí me funciona. Va a depender de un montón de cosas. Y es que todo el tema de Exagear es muy complicado. Tiene muchas cosas en medio, que es lo de Turnip, lo de Wine, lo de DirectX emulado en Android. Tiene una cantidad de librerías que es complejo hacer que funcionen todos los juegos. Pero inclusive ya ha habido usuarios que han hecho funcionar juegos como Dead Space, los Fallout, que han hecho funcionar el GTA 4. El GTA 4, claro, a un rendimiento muy malo y un teléfono muy potente, que es un Snapdragon 870. Han logrado moverlo a unos 20 y algo FPS, no muy estables y inestables al grado de que se puede crashear el juego. Ahí que todavía no llegamos al punto de que sea confiable. Estamos bastante lejos en Exagear de que de verdad podamos jugar juegos de PC en Android. Yo lo he estado probando y no lo encuentro viable, porque son muy pocos los juegos que funcionan y requieren configuraciones muy específicas y no son muy estables y el rendimiento no es muy bueno y crashean. Entonces estamos como en Skyline, pero peor. Aún así es impresionante lo que han hecho con una aplicación que no es código abierto y que han logrado actualizarla hasta un punto de ya mover juegos 3D. Esa aplicación estaba destinada a mover juegos 3D. Y ahora resulta que es capaz de mover todo eso con actualizaciones de la comunidad. Está claro que van a seguir siendo mejoras, pero hay un problema muy serio. Y es que todavía falta bastante desarrollo. Eso, no tener el código abierto, dificulta mucho las cosas para Exagear, pero es el mejor candidato que tenemos para emular PC en Android. Pero hay algo más. Todo esto se puede ver afectado. Todos los emuladores, tanto Exagear como Skyline, XNS, todos se van a ver afectados, porque hay una noticia. Y es que desde allá hace un tiempo llegó Windows ARM. Windows ARM, con unas cuantas actualizaciones y mejoras, podría llegar a hacer que un teléfono logre jugar juegos de PC y a un rendimiento bastante bueno. Ya hay algunas pruebas de juegos y la verdad es que el Windows ARM agarra un catálogo de juegos muy extenso, no es como en Exagear, y a un rendimiento bastante correcto, o sea, para hacer un teléfono. Los juegos suelen ir como 20 y tantos cuadros por segundo, los 3D, pero ya estamos hablando de juegos que no ejecuta directamente Exagear. No he visto que hagan pruebas con juegos más sencillos en Windows ARM, pero juegos 2D sí los funciona, y de hecho funcionan bastante bien, juegos como Cuphead. Pero Windows ARM estamos hablando no de un emulador, estamos hablando de un sistema operativo que dentro puede emular las instrucciones para ejecutar programas de Windows, que no es necesariamente un emulador como tal, porque es directamente el sistema, pero un sistema de Windows porteado a la arquitectura ARM, que es la arquitectura de los teléfonos. Por lo mismo que no es un emulador, el rendimiento es mucho mejor, pero sigue siendo algo muy parecido a un emulador, así es que sigue teniendo limitaciones de rendimiento, sobre todo en la GPU, y por eso no es capaz de sacarle todo el provecho. Pero es impresionante lo que ya se puede hacer con Windows ARM. Pero como les digo, como estamos hablando de un emulador, de un sistema operativo que está poniendo en el teléfono, eso ya quiere decir que tienes que borrar tu sistema operativo. Así es que esas ejecuciones de Windows ARM es porque ya no tienen Android. Estamos hablando de instalar un sistema operativo modificando hasta el kernel del dispositivo. Y eso es algo que no te conviene hacer. Solamente que te compras un teléfono específicamente que ya está probado que es compatible con Windows ARM, y que te lo compraras específicamente para usarlo como una computadora, cosa que no tiene mucho sentido. Pero esa es la opción que tienes con Windows ARM. Pero hay otra cosa, y es que se ha anunciado que a partir de Android 13 en adelante le van a estar tratando de dar soporte a la virtualización, y eso en teoría podría permitir que tengas instalados dos sistemas operativos en el teléfono, tanto Android como Windows y ARM, y así puedas hacer tus cambios y poder ejecutar cosas de PC en Android y luego moverte a Android cuando lo ocupas como teléfono. Tiene muy buena pinta el futuro de la emulación.
Y si eso se llega a concretar y logran hacer que funcione bien las GPUs, entonces estaríamos hablando de que eso en automático dejaría fuera a Exagear, dejaría fuera al Hoiplay, dejaría fuera a todos esos emuladores. Bueno, no necesariamente, porque son más prácticos posarlos desde Android, pero me entienden. Teniendo Windows ARM podrías ejecutar todo y a un rendimiento correcto, estable y todo. Claro, habría juegos muy demandantes que no podrías mover, no vayan a poner ahí el Cyberpunk en un teléfono, no va a arrancar. Ya han hecho pruebas con Windows ARM GTA V y va a 2 cuadros por segundo en los teléfonos más potentes, y en los menos potentes de plano 0 cuadros por segundo. Eso quiere decir que va a menos de 1 cuadro por segundo. Pero vendría a dejar fuera en un montón de emuladores. Inclusive podría, como por ejemplo, ser mejor emular Yuzu. O sea, poner el emulador de Yuzu en Windows ARM en el teléfono, que usar la versión de XNS. No estoy tan seguro de qué tan cierto es esta afirmación, pero podría ser, porque técnicamente es lo que están haciendo XNS. Es portear, tratar de acomodar que funcione Yuzu, creo que es el emulador que se robaron, en Android. Así que por ahí podría ser mejor emular los juegos desde emuladores en Windows, pero en Android, que emularlos directamente en Android. Es una locura, pero eso es lo que hay. Así es que pues nada, la emulación en Android pinta muy bien, pero pinta a futuro. Ahorita pronto no vamos a tener realmente mejoras. Skyline ha ido mejorando muy lentamente. Creo que NS es el que está mejor optimizado y todo. Pero como saben es de paga, entonces, y es código robado y todas esas cuestiones. Pero pues nada, este es el futuro de la emulación, esto es lo que pinta. Tarde o temprano vamos a tener un sistema operativo que funcione tanto Windows como Android en un teléfono, y en un teléfono puedes pasar juegos a PC y de PC al teléfono. Todo va a ser sinérgico probablemente. Ese es el futuro que nos espera. Y la verdad es que pinta muy muy bien. Pues nada gente, dale like, suscríbete y nos vemos en otro video. Chao. Sí.